Herbstlinden, pequeña ciudad en Baja Sajonia, septiembre de 2019. Margarete Hoffmann siempre fue conocida en Herbstlinden como la mujer que no sabía decir no a quien necesitaba ayuda. A sus 73 años, con su cabello gris siempre bien peinado y una sonrisa amable que conquistaba a cualquiera, era el tipo de persona que se preocupaba por llevar sopa casera a los vecinos enfermos y nunca dejaba pasar una campaña benéfica sin contribuir. Su casa en Lindenstrasse, una construcción tradicional alemana de 2 pisos con un jardín bien cuidado, se había vuelto demasiado grande desde que su esposo Werner falleció 3 años antes. Sus hijos, Christian y Petra, vivían lejos. Él en Hamburgo, ella en Múnich, y solo la visitaban en vacaciones. Margarete se había acostumbrado al silencio, pero no a la soledad. Fue una tarde gris de septiembre, mientras hacía la compra en el mercado local, cuando Margarete oyó hablar por primera vez de la nueva oleada de refugiados que había llegado a la región. Herr Schneider, el dueño de la panadería, comentaba con otros clientes las dificultades que estaba teniendo el ayuntamiento para alojar a las familias. «No tenemos suficiente infraestructura», decía, sacudiendo la cabeza. «Y el refugio temporal está superpoblado. Algunas de estas personas están durmiendo en el suelo». Margarete escuchaba en silencio, jugando nerviosamente con la asa de su bolsa de la compra. Esa noche apenas pudo dormir. No dejaba de pensar en las palabras de Herr Schneider, imaginando familias enteras sin un lugar adecuado donde refugiarse. Werner siempre decía que ella tenía un corazón demasiado grande para su propio bien, pero Margarete creía que ayudar a los demás era simplemente lo correcto. A la mañana siguiente se dirigió a la oficina de asistencia social municipal. Era un edificio modesto, con paredes de concreto y pasillos que hacían eco de sus pasos. La empleada que la atendió, Frau Keller, pareció sorprendida cuando Margarete le explicó que quería ofrecerse como voluntaria para acoger a refugiados. «¿Está segura?», preguntó Frau Keller, ajustándose las gafas. «No es una decisión que deba tomarse por impulso. Estamos hablando de personas que han sufrido traumas graves, con culturas e idiomas diferentes». «Estoy segura», respondió Margarete con determinación. «Mi casa es grande, tengo habitaciones de sobra y, bueno, necesito volver a sentirme útil». Frau Keller le explicó el proceso. Se llevaría a cabo una verificación de antecedentes, una visita al domicilio para evaluar las condiciones de la casa y se intentaría encontrar a alguien que encajara con su perfil. Margarete firmó todos los papeles necesarios, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación que no había experimentado en mucho tiempo. 2 semanas después, Frau Keller la llamó. «Tenemos a alguien que podría ser adecuado para usted», le dijo. «Es un hombre de 34 años, de Turquía. Llegó hace 3 meses con documentos de refugiado válidos. Habla un poco de alemán e inglés. Es educado y, al parecer, perdió a su familia en los conflictos de la región. Se llama Mehmet Özkan». Margarete anotó cuidadosamente toda la información. Mehmet sería su primer huésped. Se verían el viernes siguiente. Aquella mañana de octubre, Margarete se despertó más temprano de lo habitual. Volvió a limpiar toda la casa, preparó la habitación de invitados con sábanas limpias y flores del jardín, y cocinó un Sauerbraten tradicional. Quería que Mehmet se sintiera bienvenido. Cuando sonó el timbre a las 2 en punto, Margarete respiró hondo antes de abrir la puerta. Ante ella se encontraba un hombre de estatura media, con el cabello oscuro bien cortado y la barba recortada con precisión. Vestía ropa sencilla pero limpia, una camisa azul oscuro y pantalones de mezclilla. Sus ojos marrones eran expresivos y cuando sonrió, Margarete sintió inmediatamente que había tomado la decisión correcta. «Frau Hoffmann», dijo con un ligero acento tendiéndole la mano. «Ich bin Mehmet.
Vielen Dank. Gracias por su hospitalidad. Su alemán era vacilante pero comprensible. Margarete lo condujo por la casa, mostrándole la habitación, el baño, la cocina. Mehmet hacía preguntas educadas, admiraba los muebles antiguos y las fotografías de la familia. Cuando vio la foto de Werner en el aparador de la sala, inclinó respetuosamente la cabeza. ¿Su esposo?, preguntó en inglés. Margarete lo confirmó y le explicó que había fallecido hacía unos años. Mehmet se llevó la mano al corazón. Lo siento mucho. Parecía un buen hombre. Durante la cena, Mehmet contó su historia. Hablaba despacio, mezclando alemán, inglés y algunos gestos expresivos. Había sido profesor en Ankara, pero la situación política se deterioró. Su esposa y su hija pequeña murieron en una explosión. Mostró una foto descolorida que llevaba en la cartera. Consiguió escapar, pero lo perdió todo. Margarete escuchó con lágrimas en los ojos. Sirvió otra porción de Sauerbraten e insistió en que comiera. «Ahora estás en casa», le dijo tocándole suavemente el brazo. «Todo va a salir bien». Esa noche, después de que Mehmet se retirara a su habitación, Margarete llamó a su hija Petra. «Mamá, ¿estás segura de que es una buena idea?», preguntó Petra preocupada. «Ni siquiera conoces bien a ese hombre». «Ha perdido a su familia, Petra. Imagina el sufrimiento por el que ha pasado. Y es tan educado, tan agradecido. Me recuerda a tu padre cuando era joven». Petra suspiró al otro lado del teléfono. «Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Y si pasa algo raro, llámame inmediatamente». Margarete asintió, pero en su corazón sabía que no había nada de qué preocuparse. Mehmet parecía genuinamente agradecido y respetuoso. Por fin, después de tanto tiempo sola, tenía a alguien a quien cuidar de nuevo. Lo que Margarete no sabía era que, en ese mismo momento, 2 pisos más arriba, Mehmet no estaba durmiendo. Estaba sentado en la oscuridad de la habitación, observando por la ventana la silenciosa calle de Herbstlinden, con una pequeña sonrisa en los labios. Cogió un celular, no el mismo que había mostrado a las autoridades, sino un segundo aparato, y escribió un mensaje en turco. «Estoy dentro. La anciana es perfecta, solitaria, confiada, con dinero. Comencemos la fase 2». La respuesta llegó en segundos. «Excelente. Procede según lo planeado. Recuerda, la paciencia lo es todo». Mehmet borró los mensajes, escondió el teléfono en un compartimento secreto de su maleta y finalmente se acostó. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida como refugiado. Una vida que, si todo salía según lo planeado, sería muy lucrativa. Abajo, Margarete se durmió con una sonrisa en el rostro, feliz de estar ayudando a alguien que realmente lo necesitaba. No podía imaginar que acababa de abrir su casa y su vida a un depredador que había convertido la hospitalidad alemana en una ciencia exacta de manipulación y lucro. La luna llena iluminaba la Lindenstrasse y la pequeña Herbstlinden dormía tranquila, sin saber que en una de sus casas más respetables acababa de comenzar un juego peligroso. Las primeras semanas de convivencia pasaron como un sueño para Margarete. Mehmet resultó ser el huésped ideal que ella nunca había imaginado tener. Se levantaba temprano. Siempre la saludaba con una cálida sonrisa e insistía en ayudar con las tareas domésticas, incluso cuando ella protestaba diciendo que no era necesario. «Por favor, Frau Margarete», decía, utilizando una versión cariñosa de su nombre que la hacía sonreír. «Usted me ha dado un hogar, es lo mínimo que puedo hacer». Mehmet tenía una rutina organizada. Por la mañana salía para asistir a sus clases de alemán en el centro comunitario y a sus citas con la trabajadora social. Por la tarde, cuando regresaba, siempre traía pequeños regalos, flores del mercado, dulces turcos de una tienda de Hannover o un té especial que, según él,
Le recordaba a su tierra natal. Mi abuela siempre decía que compartir el té crea lazos familiares, explicaba mientras preparaba la aromática bebida en una pequeña ceremonia que encantaba a Margarete. Familia. La familia no es solo sangre, es quien te cuida. Margarete se emocionaba con estas muestras de cariño. Hacía años que no se sentía tan necesaria, tan valorada. Mehmet le preguntaba por su vida, escuchaba atentamente sus historias sobre Werner, sobre sus hijos, sobre Herbstlinden. Mostraba un interés genuino por todo, o al menos eso parecía. Lo que Margarete no se daba cuenta era de la precisión quirúrgica con la que Mehmet recopilaba información. Cuando ella mencionaba casualmente que Werner había dejado una buena pensión, él hacía preguntas sutiles sobre la seguridad financiera en Alemania. Cuando ella le mostraba fotos de sus hijos, él observaba cuidadosamente los detalles. La ropa cara de Christian, el elegante departamento de Petra, los indicios de que la familia Hoffmann tenía recursos sustanciales. «Tus hijos son muy guapos», comentaba. «Deben visitarte a menudo». «No tanto», suspiraba Margarete. «Christian viene quizás 2 veces al año, Petra un poco más. Tienen sus propias vidas, ¿entiendes? A veces siento que soy una carga». Mehmet sacudía la cabeza con expresión triste. «Eso me entristece mucho. En Turquía, cuidar de los padres es sagrado. Usted merece mucha más atención». Estas conversaciones siempre dejaban a Margarete pensativa y ligeramente melancólica, tal y como Mehmet había planeado. Él estaba evaluando no solo su situación financiera, sino también sus vulnerabilidades emocionales. La soledad, el sentimiento de abandono por parte de sus hijos, la necesidad desesperada de sentirse amada y valorada. En noviembre, Mehmet comenzó a implementar la segunda fase de su plan. Empezó poco a poco. Pidió prestados 50 euros para documentos importantes en el ayuntamiento. Margarete le dio el dinero sin dudarlo y se sorprendió cuando él se lo devolvió todo a la semana siguiente, con un pequeño regalo como agradecimiento. «No tenías que devolverlo tan rápido», le dijo ella. «Un hombre de honor siempre cumple sus promesas», respondió Mehmet solemnemente. «Mi padre me enseñó eso antes de morir». Esta estrategia, pedir prestadas pequeñas cantidades y devolverlas rápidamente, continuó durante varias semanas. Margarete comenzó a verlo como alguien excepcionalmente confiable. Cuando finalmente pidió una cantidad mayor, 300 euros para un curso profesional que puede ayudarme a conseguir trabajo. Ella no dudó ni un segundo. «Claro, Mehmet, estás tratando de reconstruir tu vida. Es una inversión en tu futuro». Esta vez, sin embargo, no devolvió el dinero inmediatamente. Cuando Margarete le preguntó discretamente, él le explicó que el curso era más largo de lo que esperaba, pero que lo pagaría todo en cuanto consiguiera trabajo. «Confías en mí, ¿verdad? Porque yo confío plenamente en ti. Eres como mi mamá alemana». La palabra mamá conmovió profundamente a Margarete. En ese momento supo que Mehmet se había convertido en mucho más que un simple huésped. Era familia. Lo que ella no sabía era que no había ningún curso. Mehmet había utilizado el dinero para comprarse ropa mejor y un teléfono más sofisticado. Necesitaba mantener ciertas apariencias para la siguiente fase de su plan. Durante ese tiempo, Mehmet también comenzó a aislar sutilmente a Margarete de sus contactos sociales. Cuando ella mencionaba sus planes de visitar a su amiga Hannelore, él hacía comentarios como: «Estoy seguro de que es una buena persona, pero a veces siento que algunas personas aquí no me quieren por ser extranjero. Me preocupa que hablen mal de mí a ti». Margarete protestaba diciendo que eso era imposible, pero Mehmet sembró la semilla de la duda con maestría. «Quizás sea mi paranoia», decía con una sonrisa triste. «He perdido tantas cosas».
Ahora tengo miedo de perderte a ti también. Poco a poco, Margarete comenzó a rechazar invitaciones sociales, prefiriendo quedarse en casa con Mehmet. Él era tan interesante, conocía tantas historias fascinantes sobre diferentes culturas. ¿Por qué salir cuando podía tener una compañía tan estimulante en casa? Una noche de noviembre, después de la cena, Mehmet le pidió tener una conversación seria con ella. Frau Margarete, comenzó, con una expresión solemne que ella nunca había visto antes. Tengo que contarte algo muy difícil para mí. Margarete sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasa, querido? He descubierto que mi esposa no murió en la explosión como yo pensaba. Le temblaban ligeramente las manos. He conseguido contactar con alguien de Turquía. Está viva, en una situación muy peligrosa. Necesita salir del país urgentemente. Margarete se quedó boquiabierta. Pero eso es maravilloso. Puedes reunirte con ella. Sí, pero... Mehmet dudó, como si estuviera luchando con una decisión dolorosa. Necesito dinero para traerla aquí. Los intermediarios piden mucho dinero. Y si no pago pronto... Dejó la frase en el aire. ¿Cuánto? Preguntó Margarete inmediatamente. 5.000 euros, respondió Mehmet observando cuidadosamente su reacción. Sé que es mucho. Nunca lo pediría si no fuera una cuestión de vida o muerte. Podré devolverlo en cuanto ella llegue y consigamos trabajo. Margarete no dudó ni un segundo. Por supuesto, mañana iré al banco. Mehmet la abrazó con lágrimas en los ojos, lágrimas auténticas, porque por fin había llegado el momento que había planeado desde el primer día. «Eres un ángel», susurró. «No sé cómo agradecértelo». Esa noche, Margarete durmió con el corazón lleno de alegría, pensando en lo maravilloso que sería tener a una joven turca en casa, tal vez incluso a la hijita de Mehmet. Su casa volvería a tener vida, risas, movimiento. Mehmet, por su parte, envió un mensaje codificado a sus contactos. La fase 2 está completa. Mañana comenzará la fase 3. El pez ha mordido el anzuelo. Lo que Margarete no sabía era que no había ninguna esposa, no había ninguna hija, ni siquiera había habido ninguna explosión. Toda la historia era un elaborado invento, contado con detalles convincentes, que Mehmet había perfeccionado con docenas de otras víctimas en diferentes países europeos. En 2 meses había convertido a una mujer independiente y cautelosa en una madre sustituta, dispuesta a hacer cualquier sacrificio por su nueva familia adoptiva. Y eso era solo el principio. A la mañana siguiente, Margarete acudió al Banco Sparkasse tal y como había prometido. Herr Weber, su gerente de confianza desde hacía más de 15 años, se sorprendió claramente cuando ella solicitó el retiro de 5.000 euros en efectivo. «Es una cantidad considerable, señora Hoffmann», dijo, ajustándose las gafas. «¿Puedo preguntarle para qué la necesita?» Margarete dudó un momento. «Es para ayudar a una persona, una emergencia familiar». «Entiendo. Pero ¿no sería más seguro hacer una transferencia bancaria? Llevar tanto dinero...» «No, tiene que ser en efectivo», insistió Margarete repitiendo exactamente lo que Mehmet le había indicado. «Es complicado». El señor Weber la observó durante unos segundos. Margarete siempre había sido una clienta ejemplar, conservadora, que nunca realizaba movimientos financieros arriesgados, pero no podía rechazar una solicitud legítima. «Muy bien, prepararé el dinero, solo tenga cuidado, por favor». Cuando Margarete llegó a casa con el sobre, Mehmet la recibió con un emotivo abrazo que duró varios segundos más de lo normal. «No puedo creer que hayas hecho esto por mí», dijo con lágrimas en los ojos. «Has salvado a mi familia». En ese momento, Margarete se sintió la persona más importante del mundo.
Lo que no vio fue que Mehmet fotografió en secreto el sobre con el dinero con su celular oculto y envió la imagen a alguien con el mensaje: confirmado. La alemana está completamente enganchada. Siguiente fase aprobada. En los días siguientes, Mehmet comenzó a recibir llamadas urgentes sobre la situación de su esposa. Margarete solo escuchaba un lado de las conversaciones, siempre en turco, siempre dramáticas. Mehmet hablaba con tono agitado, a veces gritaba, otras veces parecía estar suplicando. ¿Problemas?, preguntaba Margarete preocupada. Los contrabandistas han subido el precio, explicaba Mehmet con aire agotado. Dicen que la situación en la frontera se ha vuelto más peligrosa. Ahora quieren 8.000 euros. Margarete sintió un nudo en el estómago. Pero ya hemos pagado 5.000. Lo sé, dijo Mehmet, tomándole las manos. Quizá pueda negociar. Voy a intentar conseguir el dinero de otra manera. No puedo pedirte más. Pero Margarete veía la desesperación en sus ojos y sabía que no tenía otras opciones. Mehmet, si es para salvar a tu esposa... No, la interrumpió con firmeza. Ya has hecho demasiado. Encontraré otra manera. Esta aparente resistencia hizo que Margarete insistiera aún más. Durante las siguientes 48 horas apenas pudo dormir, pensando en la pobre mujer turca en peligro. Finalmente, una lluviosa mañana de diciembre, anunció su decisión. Voy a pedir prestados otros 3.000 euros hipotecando la casa. Es lo que puedo conseguir rápidamente. Mehmet protestó por formalidad, pero Margarete se mantuvo firme. Una vida humana vale más que el dinero, dijo ella. Werner siempre decía eso. Mientras Margarete tramitaba el préstamo, Mehmet comenzó a introducir nuevos elementos en su historia. Mencionó que tendría que viajar para coordinar personalmente el rescate y que tal vez traería a un amigo de confianza para ayudar con las negociaciones. Se llama Kemal, explicó Mehmet. Conoce las rutas seguras. Sin él sería imposible. Una semana después, cuando Margarete entregó los 3.000 euros adicionales, Mehmet anunció que Kemal vendría a visitarlos. Necesita conocerte, entender que somos familia. Eso hará que la operación sea más segura. Margarete aceptó, ansiosa por hacer todo lo que pudiera ayudar. Lo que no sabía era que Kemal era en realidad el coordinador de la operación criminal. Un hombre que había orquestado docenas de estafas similares en toda Europa. Kemal llegó una fría tarde de enero, conduciendo un elegante BMW negro. Era mayor que Mehmet, tal vez de 45 años, bien vestido, con una confianza natural que impresionó a Margarete de inmediato. Hablaba alemán con fluidez, con solo un ligero acento. Frau Hoffmann, dijo besándole respetuosamente la mano. Mehmet me ha hablado de su infinita bondad. Ustedes, los alemanes, son realmente especiales. Durante la cena, Kemal contó fascinantes historias sobre negocios internacionales, demostró sus conocimientos sobre arte alemán y elogió la decoración de la casa de Margarete. Ella quedó encantada con su sofisticación. Mehmet tiene mucha suerte de haberla encontrado, dijo Kemal. Desgraciadamente, nuestra operación se ha vuelto más compleja. Las autoridades turcas han descubierto nuestra red anterior. Tenemos que utilizar rutas más caras, pero mucho más seguras. Margarete sintió un escalofrío. ¿Más dinero? Me temo que sí, respondió Kemal con tristeza. 15.000 euros en total. Sé que es mucho, pero te garantizo que tu nuera llegará aquí sana y salva. La palabra nuera hizo que Margarete sonriera involuntariamente. Ya había empezado a planear cómo sería recibir a la esposa de Mehmet, dónde dormirían, cómo la ayudaría a integrarse. Esa noche, después de que Kemal se marchara, Margarete hizo una confesión que sorprendió incluso a Mehmet. Voy a vender algunas joyas de la familia, dijo.
Las esmeraldas de mi abuela, el reloj de Werner, solo son objetos. Una vida humana es más importante. Mehmet fingió protestar, pero por dentro estaba celebrando. La operación estaba superando sus expectativas más optimistas. Lo que ninguno de los dos se daba cuenta era que Hannelore Richter, la vecina de Margarete, había notado el movimiento inusual. Había visto el BMW de Kemal, observado las frecuentes visitas de Margarete al banco y comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. Una mañana de enero, Hannelore llamó al timbre de la casa de Margarete. «Margarete, querida», le dijo, «necesito hablar contigo. Es sobre ese turco que vive aquí». Pero antes de que pudiera continuar, Mehmet apareció en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Frau Richter», dijo educadamente, «qué alegría verla. Margarete estaba comentando lo maravillosa que es usted como vecina». Hannelore miró de Mehmet a Margarete, sintiendo que algo no estaba bien en el ambiente, pero sin poder identificar exactamente qué era. «Quizás podamos hablar otro día», dijo finalmente. Después de que Hannelore se marchara, Mehmet hizo un comentario casual que sembró otra semilla venenosa. «Me pareció que estaba un poco hostil. Espero que no sea por prejuicios contra los extranjeros». Margarete le aseguró que Hannelore no era así, pero una pequeña duda se instaló en su mente. Quizás sería mejor mantener la situación de Mehmet en privado, al menos hasta que llegara su esposa. Así, sin darse cuenta, Margarete dio un paso más en el aislamiento social que Mehmet había construido cuidadosamente a su alrededor. Esa noche, Mehmet envió su actualización diaria. Operación progresando perfectamente. Objetivo aislado de la red de apoyo. Próxima extracción. 15-20 mil euros. Después de eso, fase final. La respuesta no se hizo esperar. «Excelente trabajo. Prepárate para el cierre total. No dejes rastro». Margarete durmió tranquila, soñando con el día en que finalmente conocería a su nueva hija turca. No tenía ni idea de que una red criminal que había convertido la hospitalidad alemana en una ciencia lucrativa la estaba despojando sistemáticamente de los ahorros de toda una vida. Y lo peor aún estaba por llegar. Herbstlinden, febrero-marzo de 2020. La primera grieta en la fachada perfecta de Mehmet apareció una fría tarde de febrero. Margarete había salido a vender las joyas de la familia en la joyería Goldberg de Hannover, un viaje que debía durar todo el día. Cuando regresó antes de lo esperado, la tasación fue más rápida de lo que había imaginado. Encontró la puerta principal abierta y oyó voces desconocidas procedentes de la sala. Margarete dudó en entrar, al oír una conversación en un idioma que no reconocía. No era turco, ya se había acostumbrado a ese sonido. Era algo más áspero, tal vez árabe o albanés. Las voces eran masculinas, al menos 3 hombres diferentes, hablando en tonos bajos pero tensos. «Mehmet», llamó ella anunciando su presencia. Inmediatamente se hizo el silencio en la casa. Pasos apresurados, una puerta que se cerraba de golpe, y entonces Mehmet apareció en el pasillo, con una sonrisa que parecía forzada por primera vez desde que ella lo conocía. «Margarete, has vuelto pronto», dijo, visiblemente nervioso. «¿Cómo ha ido lo de las joyas?» «Mehmet, ¿quiénes eran esas personas?», preguntó ella, ignorando la pregunta sobre las joyas. «¿Qué personas?», preguntó él, inclinando la cabeza y fingiendo estar confundido. «Solo estaba haciendo algunas llamadas a Turquía. Ya sabes cómo es, la señal es mejor cuando uso el altavoz». Margarete lo miró fijamente durante un largo momento. Tenía 73 años, pero no era tonta. Claramente había otras personas en la casa, y ahora habían desaparecido como el humo. «Mehmet», dijo con calma, «no me mientas. He oído al menos 3 voces diferentes. ¿Dónde están?» La sonrisa de Mehmet vaciló. Por un segundo,
Margarete vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, una frialdad que la hizo retroceder instintivamente. «Margarete», dijo él, recuperando la compostura, «estás imaginando cosas. Tal vez sea el estrés de toda esta situación con mi esposa. Tomemos un té y hablemos de las joyas». Pero Margarete no podía olvidar el incidente. Esa noche, por primera vez en meses, llamó a su hija Petra. «Petra, cariño», comenzó vacilante, «tengo que contarte algo sobre Mehmet». «¿Qué pasa, mamá? ¿Ha pasado algo?» Margarete le contó el incidente de las voces, pero mientras hablaba se dio cuenta de lo paranoica que sonaba. Petra la escuchó pacientemente, pero su respuesta fue exactamente lo que Margarete temía. «Mamá, ¿estás segura de que no estabas cansada? Quizás eran voces de la televisión o de los vecinos». «No, Petra, sé lo que oí». «Está bien, mamá. Pero, mira, iré a visitarte a finales de mes. Podemos hablar de esto en persona, ¿de acuerdo?» Después de colgar, Margarete se sintió aún más aislada. Ni siquiera su propia hija le creía. En los días siguientes, Mehmet se mostró más atento que nunca, como si sintiera que tenía que recuperar el terreno perdido. Le traía flores todos los días, le preparaba platos turcos especiales y pasaba horas contándole historias de su infancia que hacían reír a Margarete. Ella casi se convenció de que lo había imaginado todo. Casi. El segundo incidente ocurrió una semana después. Margarete se despertó a las 2 de la mañana con sed y bajó a la cocina a buscar agua. Al pasar por la sala, notó una tenue luz que provenía del despacho de Werner, una pequeña habitación que ella rara vez utilizaba. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija pudo ver a Mehmet sentado frente a la computadora. Curiosa, se acercó en silencio. Mehmet estaba escribiendo rápidamente y en la pantalla pudo ver números, muchos números, organizados en columnas que parecían hojas de cálculo financieras. Hablaba en voz baja por teléfono, en un idioma que definitivamente no era turco. Margarete contuvo la respiración y logró captar algunas palabras en inglés. Transferencia completada. Próximo objetivo. Anciana en Stuttgart. Se le heló la sangre. Retrocedió con cuidado, volvió a su habitación y pasó el resto de la noche despierta, tratando de procesar lo que había oído. Objetivo. Anciana. A la mañana siguiente, Mehmet estaba tan normal como siempre, preparando café y preguntándole cómo había dormido. Margarete lo observó con atención, buscando señales de deshonestidad, pero él parecía genuinamente preocupado por su bienestar. «Pareces cansada, Margarete. ¿No has dormido bien?» «Sí, he dormido bien», mintió ella. «Mehmet, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, lo que sea». «¿Por qué estabas usando la computadora a altas horas de la madrugada?» Esta vez, la pausa fue más larga. Mehmet tomó un sorbo de café, claramente ganando tiempo. «Diferencia horaria», dijo finalmente. «Era la única hora en la que podía hablar con mis contactos en Turquía sobre mi esposa. No quería despertarte». «¿Y por qué en inglés?» Mehmet dejó de beber café. «¿Cómo dices?» «Te oí hablar en inglés. ¿Por qué no en turco?» El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero a Margarete le pareció una eternidad. Cuando Mehmet volvió a hablar, su voz tenía un tono ligeramente diferente, todavía amistoso, pero con una firmeza subyacente que ella nunca había notado. «Margarete, sé que estás preocupada, pero tienes que confiar en mí. Algunas de estas conversaciones son complicadas. Implican a personas de diferentes países, diferentes idiomas. A veces tengo que hablar en inglés para que todos me entiendan». «Lo entiendo», dijo Margarete, pero su voz sonó insegura incluso para ella misma.
Mehmet se levantó y se acercó a ella, poniéndole las manos en los hombros con una gentileza que ahora parecía ligeramente teatral. Margarete, eres como una madre para mí. Nunca haría nada que te perjudicara. ¿Me crees, verdad? Margarete lo miró a los ojos. Quería creerle. Había invertido tanto, emocional y económicamente, en esa relación que aceptar que todo era mentira le parecía imposible. Claro que te creo, susurró, pero por primera vez desde septiembre, una vocecita en su cabeza comenzó a susurrarle dudas que ya no podía ignorar por completo. Esa tarde, mientras Mehmet estaba en clase de alemán, Margarete hizo algo que no había hecho en meses. Visitó a Hannelore. «Margarete», exclamó la vecina, claramente sorprendida. «¡Qué alegría verte! ¡Cuánto tiempo sin verte!» «Hannelore», dijo Margarete, vacilante. «¿Puedo hacerte una pregunta extraña?» «Claro, querida. Entra, tomemos un café». Sentadas en la acogedora cocina de Hannelore, Margarete finalmente preguntó: ¿Has notado movimientos extraños en mi casa? ¿Gente diferente? Hannelore casi se atraganta con el café. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Hannelore dudó, claramente debatiéndose consigo misma si debía hablar. Finalmente, suspiró. Margarete, no quería preocuparte, pero sí, he visto coches diferentes varias veces. Siempre por la noche, siempre con hombres que no parecían refugiados necesitados. Y hay otra cosa. ¿Qué? Mi sobrino trabaja en el Banco Sparkasse. Lo mencionó, sin dar detalles por motivos de confidencialidad, pero dijo que últimamente has estado haciendo muchas transacciones importantes. Estaba preocupado. Margarete sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. «Margarete», continuó Hannelore con amabilidad, «estás siendo cautelosa, ¿verdad? Con el dinero, quiero decir». Por primera vez en meses, Margarete le contó toda la verdad a alguien. Le habló de la esposa de Mehmet, de los 15.000 euros, de las joyas vendidas. Hannelore escuchó en silencio, cada vez más horrorizada. «Mein Gott, Margarete», susurró cuando terminó la historia. «Tienes que ir a la policía, ahora mismo». «Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si él es realmente...?» «¿Y si tienes razón?», la interrumpió Hannelore. «Margarete, prométeme una cosa. No le des más dinero, ni un euro, no hasta que lo investiguemos bien». Margarete asintió, pero cuando volvió a casa y vio a Mehmet preparando la cena, tarareando en voz baja una canción turca, todas sus dudas parecieron disiparse de nuevo. «¿Qué tal tu día, Margarete?», le preguntó con esa cálida sonrisa que le había conquistado el corazón 6 meses atrás. «Bien», mintió ella, esbozando una sonrisa forzada. Pero esa noche, por primera vez desde septiembre, Margarete cerró con llave la puerta de su habitación. El cambio en el comportamiento de Mehmet fue sutil al principio, pero Margarete empezó a notarlo con una claridad inquietante. Empezó a hacerle preguntas más directas sobre sus finanzas, preguntándole por otras cuentas bancarias, inversiones, la escritura de la casa. Cuando ella dudaba en responder, él fruncía el ceño con una expresión que ya no era de cariñosa preocupación, sino de mal disimulada impaciencia. «Margarete», le dijo una mañana de marzo mientras ella preparaba el café, «necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes otros ahorros? Quizás cuentas en otros bancos». «¿Por qué quieres saberlo?», preguntó ella, tratando de mantener un tono de voz casual. «Es por mi esposa», respondió él, pero esta vez la explicación sonó ensayada. «Los contrabandistas están pidiendo garantías adicionales. Quieren saber que tenemos recursos para emergencias». Margarete sintió un nudo en el estómago. «Mehmet, ya les hemos dado más de 15.000 euros. ¿Cuánto más van a pedir?». Por primera vez, Mehmet perdió la paciencia.
Margarete, no entiendes cómo funcionan estas cosas, explotó, dando un golpe en la mesa con la mano. No se trata de dinero, se trata de salvar una vida humana. El grito resonó en la cocina. Margarete retrocedió, genuinamente asustada. En 6 meses de convivencia, él nunca le había levantado la voz. «Lo siento», dijo Mehmet inmediatamente, volviendo a su tono suave, pero Margarete notó que sus ojos seguían fríos. «Es que estoy muy estresado. Siento que estoy perdiendo a mi esposa otra vez». Esa tarde, mientras Mehmet estaba fuera, Margarete hizo algo que no se había atrevido a hacer en semanas. Llamó a Christian a Hamburgo. «Hijo», le dijo sin rodeos, «necesito que vengas a visitarme, ahora». «Mamá, ¿ha pasado algo? Pareces...» «Christian, por favor, no puedo explicártelo por teléfono. ¿Puedes venir el fin de semana?» Algo en el tono de su voz alarmó a Christian. «Claro, mamá. Llegaré el viernes por la noche». Cuando Margarete colgó, se sintió aliviada por primera vez en meses, pero su sensación de alivio duró poco. Mehmet había llegado a casa y estaba parado en la puerta de la cocina, mirándola con una expresión que ella nunca había visto antes. «¿Con quién estabas hablando?», preguntó él. «Con Christian. Vendrá a visitarnos el fin de semana». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Mehmet caminó lentamente hacia ella y Margarete retrocedió instintivamente. «Margarete», dijo él, con voz baja, pero con un tono amenazante subyacente. «Espero que no hayas dicho nada inapropiado sobre nuestra situación». «¿Inapropiado?» «Sobre mi esposa, sobre el dinero. Algunas personas podrían no entender nuestra familia especial». La palabra familia sonaba diferente ahora, no cálida, sino posesiva, territorial. «Por supuesto que no», mintió Margarete. «Solo dije que vivías aquí». Mehmet la estudió durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si creerla. Finalmente asintió. «Bien, sería desafortunado que Christian tuviera una impresión equivocada Esa noche, de mí». Margarete volvió a oír a Mehmet hablando por teléfono. Esta vez bajó a propósito para escuchar. Hablaba en inglés, en tono urgente. «Está empezando a sospechar. Mi hijo viene el viernes. Quizá tengamos que acelerar los planes. Sí, entiendo los riesgos». Margarete retrocedió en silencio, pero una tabla del piso crujió bajo sus pies. La conversación se detuvo abruptamente. «Margarete», llamó Mehmet. «¿Estás ahí?» «Solo vine a buscar agua», respondió ella, forzando la naturalidad en su voz. El jueves, víspera de la llegada de Christian, Mehmet anunció que Kemal volvería para una reunión urgente sobre su esposa. «Necesita que firmes algunos documentos», dijo Mehmet, «para acelerar el proceso». «¿Qué tipo de documentos?» «Documentos de garantía, para demostrar a los contrabandistas que apoyas la operación». Algo en la palabra garantía hizo que todas las alarmas se dispararan en la cabeza de Margarete. «Mehmet, no voy a firmar nada hasta que llegue Christian. Él entiende mejor estas cuestiones legales». La máscara de Mehmet finalmente se deslizó por completo. Sus ojos se entrecerraron y su voz adquirió un tono gélido que la hizo temblar. «Margarete, vas a firmar esos documentos. Hoy me lo debes». «No te debo nada», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con su propia firmeza. Mehmet dio un paso hacia ella y por primera vez Margarete sintió un miedo físico real. «No entiendes la situación en la que te has metido», dijo él lentamente. «Hay personas involucradas en esto a las que no les gusta que se interrumpan los planes. ¿Me estás amenazando?» «Te estoy protegiendo», respondió él, pero el tono era claramente amenazante, de consecuencias que no puedes imaginar. En ese momento, Margarete supo con absoluta certeza que todo había sido una mentira.
No había esposa, no había rescate. Solo había un depredador que se había entrometido en su vida y ahora se negaba a irse. «Sal de mi casa», dijo ella, con la voz temblorosa pero decidida. Mehmet se rió, un sonido sin humor que la hizo retroceder. «Tu casa. Margarete, no lo entiendes. Yo no me voy a ir, y tú tampoco». Fue entonces cuando Margarete se dio cuenta de que él estaba bloqueando la puerta de la cocina. Las ventanas estaban cerradas y él se interponía entre ella y cualquier vía de escape. «¿Qué quieres de mí?», susurró ella. «Primero, mañana irás al banco y retirarás todo el dinero de tu cuenta principal. Después, haremos un viaje para conocer a unos amigos míos. Tienen propuestas interesantes para una señora en tu situación financiera». Margarete comprendió con horror que él no solo le estaba robando su dinero, sino que planeaba secuestrarla. «¿Y si me niego?». Mehmet sacó un celular de su bolsillo y le mostró una foto que le heló la sangre. Era Christian saliendo de su edificio en Hamburgo, claramente tomada esa misma mañana. «Su hijo tiene una rutina muy predecible», dijo Mehmet con naturalidad. «Todas las mañanas, a las 7:15, camina hasta el metro, siempre solo. Sería una pena que le pasara algo». Margarete sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Usted no es un refugiado». «Muy perspicaz», se rió Mehmet. «De hecho, formo parte de una operación muy exitosa. Tú eres nuestra 13ª clienta alemana este año. Todas mujeres maduras, solitarias y con recursos económicos considerables. Las otras, ¿qué les pasó? Eso depende totalmente de lo cooperativas que hayan sido». Margarete cerró los ojos tratando de pensar. Christian llegaría en 24 horas, si pudiera ganar tiempo. «Está bien», dijo, fingiendo rendirse. «Haré lo que quieras, pero necesito tiempo para organizar las finanzas. Algunas inversiones están bloqueadas». Mehmet la miró con recelo. «¿Cuánto tiempo?». «Hasta el lunes, 3 días». «Tienes hasta el domingo», dijo finalmente. «Y Margarete, no intentes nada inteligente. Mis colegas están vigilando a Christian y también a su hija Petra en Múnich. Sería muy triste que nuestra pequeña familia tuviera un accidente». Esa noche, Margarete se encerró en el baño y llamó a la policía con su celular, susurrando al aparato. «¿Policía? Me llamo Margarete Hoffmann, Lindenstrasse 47, en Herbstlinde. Estoy siendo retenida por un hombre que se hace pasar por refugiado. Ha amenazado a mis hijos. Por favor, tienen que venir, pero discretamente. Puede que esté armado». La operadora le pidió que permaneciera en línea, pero Margarete oyó pasos en el pasillo. «No puedo hablar más», susurró. «Por favor, vengan rápido». Cuando salió del baño, Mehmet la esperaba en el pasillo, con una expresión que le hizo darse cuenta de que tal vez había escuchado parte de la conversación. «¿Todo bien, Margarete?», preguntó él, con una voz peligrosamente suave. «Claro», respondió ella, tratando de pasar junto a él. Mehmet le bloqueó el paso. «Sabes, he estado pensando, quizás sea mejor que cambiemos nuestros planes. Un pequeño viaje, esta noche». Margarete supo que se había acabado el tiempo. Mehmet sospechaba que ella había pedido ayuda. Ahora era una carrera contra el tiempo. ¿Llegaría primero la policía o Mehmet la sacaría de la casa antes de que pudieran encontrarla? Mientras él la obligaba a hacer las maletas, Margarete rezaba en silencio para que alguien cualquiera llegara a tiempo. Afuera, sirenas lejanas comenzaron a sonar en la noche alemana. Herbstlinde, marzo de 2020. Las sirenas se acercaban rápidamente cuando Mehmet obligó a Margarete a meter la última prenda de ropa en la maleta. Sus movimientos eran tensos, calculados, pero ella podía ver el pánico creciendo en sus ojos. «Rápido»,
dijo él, agarrándola del brazo con demasiada fuerza. «Tenemos que salir por la puerta trasera, ahora». «No voy a ir a ningún lado contigo», declaró Margarete, sorprendiendo a ambos con su firmeza. Mehmet la miró fijamente por un momento. Luego sacó un cuchillo del cajón de la cocina. «Margarete, no lo entiendes. Ya no es una opción». Fue entonces cuando las luces azules y rojas comenzaron a parpadear a través de las ventanas delanteras. Mehmet maldijo en un idioma que Margarete no reconoció y corrió hacia la ventana trasera. «¡Policei! ¡Abran la puerta!». La voz amplificada resonó por toda la casa. Mehmet miró frenéticamente a su alrededor, buscando claramente una vía de escape. Margarete aprovechó su distracción para correr hacia la puerta principal. «¡Estoy aquí!», gritó. «¡Él está armado!». Mehmet logró alcanzarla antes de que llegara a la puerta, agarrándola por el brazo. «No deberías haber hecho eso», susurró, y por primera vez Margarete vio verdadero odio en sus ojos. La puerta principal explotó hacia adentro. 3 policías entraron con las armas en ristre, seguidos por una negociadora. «¡Suelte el arma! ¡Manos arriba!». Mehmet dudó un segundo que pareció eterno. Margarete sintió la hoja del cuchillo presionando ligeramente sus costillas. Luego, él simplemente la empujó hacia los policías y corrió hacia la parte trasera de la casa. Margarete cayó al suelo, pero estaba ilesa. Los policías la rodearon protectivamente mientras otros corrían tras Mehmet. A través de la ventana trasera podía ver las luces de las linternas atravesando la oscuridad del jardín. «Frau Hoffmann». La negociadora se arrodilló a su lado. «¿Está herida?». «No», logró decir Margarete temblando. Él no es un refugiado. Es parte de una banda. Hay otras víctimas». 15 minutos después, uno de los policías regresó claramente frustrado. «Ha escapado», anunció. «Conocía el terreno. Debe de haber planeado rutas de huida». En los días siguientes, la investigación reveló la impactante magnitud de la operación de Mehmet. Su verdadero nombre era Arkan Petrovic, un serbio de 38 años, con antecedentes penales en 6 países europeos. Su identidad como refugiado turco era completamente falsa. Kemal, cuyo nombre real era Dragan Milic, era el coordinador de una red que llevaba más de 5 años operando y que se cebaba específicamente con mujeres mayores solitarias en pequeñas ciudades alemanas. Elegían a sus víctimas a través de las redes sociales, los registros públicos y la observación local. La investigación descubrió al menos otras 15 víctimas solo en Alemania. Algunas habían perdido todos sus ahorros. 2 ancianas se habían visto obligadas a vender sus casas. Una había sufrido un colapso nervioso y estaba ingresada en una clínica psiquiátrica. Su método era siempre el mismo, explicó el detective comisar Fischer a Margarete durante su declaración. Se presentaban como refugiados, se ganaban su confianza e inventaban emergencias familiares que requerían dinero. Cuando la víctima empezaba a sospechar, simplemente desaparecían y se iban a la siguiente ciudad. «¿Y el dinero?», preguntó Margarete. «¿Mis 15.000 euros?». Fischer dudó. «Encontramos algunas cuentas bancarias, pero, por desgracia, la mayor parte ya se había transferido a paraísos fiscales. Hasta ahora hemos conseguido recuperar unos 4.000 euros. 4.000 de 15.000. Margarete sintió una mezcla de alivio y desesperación. Era algo, pero no era suficiente para cubrir ni siquiera el préstamo que había pedido sobre la casa. La operación policial dio como resultado el arresto de Kemal, Dragan y otros 2 cómplices, pero Mehmet Arkan seguía prófugo. Había indicios de que había huido a Serbia, donde la extradición sería compleja y lenta. «Casos como este son frustrantemente comunes», admitió Fischer.
redes criminales internacionales que explotan específicamente la hospitalidad alemana. Conocen nuestro sistema legal, saben cómo explotar las lagunas burocráticas. 6 meses después, Margarete seguía viviendo en la misma casa de la Lindenstrasse, pero todo había cambiado. Había instalado un sistema de seguridad, cambiado todas las cerraduras y rara vez recibía visitas. La confianza que le había llevado 73 años construir se había destruido en cuestión de días. Christian y Petra se turnaban para visitarla con más frecuencia, pero Margarete percibía la constante preocupación en sus ojos. Le habían sugerido delicadamente que considerara la posibilidad de mudarse a una residencia asistida solo para estar más segura. «No soy una inválida», insistía ella, pero en el fondo sabía que ya no era la misma persona independiente y segura de sí misma que antes. Hannelore se convirtió en su visitante más asidua, trayéndole periódicos y chismes locales, tratando de mantener cierta normalidad. Pero incluso esas visitas estaban marcadas por una melancolía subyacente. «Salvaste a muchas otras mujeres», le recordaba Hannelore a menudo. «Si no hubieras llamado a la policía, habrían seguido». Era cierto. El arresto de Kemal había llevado al desmantelamiento de al menos parte de la red. Se estaban llevando a cabo otras investigaciones en Francia, Austria y los Países Bajos, pero eso no devolvía el dinero perdido ni reparaba el trauma psicológico. Lo que más le dolía a Margarete era la completa traición a su confianza. Cada gesto cariñoso, cada gracias, cada «eres como mi madre alemana» había sido calculado, escenificado, parte de una elaborada actuación. «¿Cómo puedo volver a confiar en alguien?», le preguntó al psicólogo al que Christian había insistido en que acudiera. «Es un proceso», respondió amablemente el doctor Mayer. «El trauma de confianza es una herida real que necesita tiempo para sanar». 1 año después, Mehmet Arkan seguía prófugo. Había informes no confirmados de que estaba operando en Polonia o la República Checa, siempre con nuevas identidades, siempre buscando nuevas víctimas vulnerables. Kemal Dragan fue condenado a 6 años de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional en 4. Los demás cómplices recibieron sentencias menores. Para Margarete, parecía insuficiente teniendo en cuenta las vidas que habían destruido. La casa de Lindenstrasse nunca volvió a tener la misma calidez. La habitación donde había dormido Mehmet permaneció cerrada. Margarete había donado todos los muebles y repintado las paredes, pero aún podía sentir su presencia allí. En sus noches solitarias, a veces se preguntaba por las otras víctimas. ¿Cuántas mujeres como ella estaban en ese momento abriendo sus puertas a depredadores disfrazados de refugiados necesitados? ¿Cuántas historias de esposas perdidas se contaban en otras cocinas alemanas? La amarga ironía era que Margarete había empezado todo queriendo ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. Su hospitalidad, su bondad, sus mejores cualidades humanas se habían convertido en armas contra ella. «Lo que más me entristece», le confesó a Hannelore una tarde de otoño, «es que ahora, cuando veo a un refugiado real en la calle, a una persona que realmente necesita ayuda, siento miedo. Me han robado no solo mi dinero, sino también mi capacidad de ser bondadosa». Hannelore le tomó la mano en silencio. No había palabras que pudieran reparar ese tipo de daño. En la pequeña Herbstlinden, el caso de Margarete se convirtió en una leyenda urbana. Los vecinos susurraban sobre verificar siempre los documentos y nunca confiar en los extraños. La tradicional hospitalidad alemana se había visto contaminada por el miedo. Y en algún lugar de Europa, Mehmet Arkan probablemente estaba tocando el timbre de otra casa, con un nuevo nombre, una nueva historia trágica y la misma sonrisa cálida que había conquistado a Margarete aquella tarde de septiembre.
La justicia había sido parcial, la recuperación incompleta, y depredadores como él seguían cazando, sabiendo que siempre habría personas bondadosas dispuestas a ayudar y a pagar el precio de su humanidad.